Hola a todos y todas, mi nombre es Aida Quintana Fernández y he realizado este trabajo bajo la dirección de Ramón Palau Martín. El título de este TFM es Flipped Classroom o clase invertida en la asignatura de lengua inglesa de secundaria, revisión del estado del arte y análisis crítico de este recurso innovador como herramienta de aprendizaje. Es hora de comenzar con mi defensa del trabajo. En primer lugar, voy a daros una breve introducción justificando el por qué me ha parecido importante tratar este tema y planteando el problema. Posteriormente, mencionaré los antecedentes y el marco teórico para dar paso al análisis y a la discusión del tema. Finalizaré esta defensa mostrando unas líneas futuras de trabajo y unas conclusiones que darán por concluida esta presentación. El presente trabajo fin de máster se lleva a cabo dentro del currículum planteado por la Universidad Oberta de Cataluña, en el marco del Máster Universitario en Educación y TIC del curso académico presente. Los planes para los contenidos y la adquisición del mismo deben incluir el cumplimiento y la defensa del TFM, cumpliendo con los criterios de evaluación de la asignatura. Requiere 6 créditos ECTS que se traducen en 150 horas de aprendizaje. En concreto, se resuelve dentro de la especialidad de docencia en línea, más concretamente dentro de mi especialidad de profesión, que es el inglés como lengua extranjera, en las aulas de educación secundaria obligatoria. En este trabajo fin de máster se ha querido apostar por una propuesta de investigación que parte de la base del uso de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, para subsanar la respuesta negativa del alumnado ante el uso de la lengua extranjera. Para especificar, se han analizado los beneficios del aula invertida dentro y fuera de centros educativos, mencionando aspectos tan en boga como son el aprendizaje móvil, ya que se cree que se mejorarán los resultados académicos de los discentes. A lo largo de mi trayectoria como estudiante, han sido muchos los profesores que me han marcado. Recuerdo perfectamente cómo Carlos Segade, profesor doctor especializado en innovación en las aulas de educación secundaria, decía la frase que podéis ver en pantalla. Change is one of the irresistible impulses that keeps the world moving, que se traduce como que el cambio es necesario para que el mundo siga girando. Mis clases por aquel entonces eran bastante tradicionales y me di cuenta de la importancia de aquellas palabras. Es por eso que la justificación de este trabajo parte de la misma. La innovación me hizo reflexionar sobre nuevas prácticas educativas que implicasen el uso de las tecnologías. Una vez comencé a dar clase, caí en la cuenta de que las personalidades de mis estudiantes eran completamente diferentes y que debían ser atendidas por igual. Además, la motivación en las aulas de inglés era más bien escasa, con lo que comencé a plantearme el porqué de aquel fenómeno. Me decanté entonces por especializarme en el uso de las TIC y estudiar este máster que espero concluya satisfactoriamente. Él me ayudó a ampliar mis expectativas para con la tecnología y poder especializarme en este campo para poder dar mi punto de vista sobre el aula invertida. Durante los siguientes minutos hablaré brevemente sobre los antecedentes y el marco teórico que rodea el aula invertida. Flipped Classroom es una expresión inglesa que literalmente puede ser entendida como dar la vuelta a clase o una clase al revés. Fue un término acuñado por Latz, Platt y Treglia en 2000, aunque sería años más tarde cuando se consolidaría en el Instituto de Colorado por los profesores Bergman y Sams. Ellos decidieron grabar sus contenidos en PowerPoints con el objetivo de facilitar el material a los alumnos que no pudieran asistir a sus clases. Estos pueden ser visionados y estudiados por los alumnos en su propio domicilio o fuera de él, gracias a la conexión Wi-Fi, y se adaptaría a sus ritmos, ya que no tienen límite de visualizaciones. En lugar de invertir tiempo en el aula en explicar la materia, esto queda relegado gracias al aula invertida. El trabajo personal por parte del alumnado y fuera del aula cobra sentido. Finalizo este punto mencionando que se entiende el aula invertida como una técnica educacional que consiste en dos partes. Por un lado, la realización de actividades interactivas en grupo y dentro del aula, y por el otro, instrucciones individuales en formato digital fuera de ella. En la enseñanza del inglés como lengua extranjera, los docentes debemos hacer hincapié en la adquisición efectiva y auténtica de la comunicación en el aula. Para ello, miles de docentes de lenguas extranjeras abogan por el método comunicativo. El aula invertida refuerza esta idea y es por ello por lo que este trabajo se enmarca dentro de ese contexto. Altamente importante dentro del aprendizaje de idiomas es la taxonomía de Bloom. Esta mide el esfuerzo cognitivo requerido por una tarea específica y se establece una relación entre los pensamientos de orden superior, HOTS, y los pensamientos de orden inferior, LOTS. La taxonomía de Bloom permite identificar el proceso de pensamiento que conllevan las actividades de aula, de manera que los docentes puedan ayudar a sus estudiantes a adquirir habilidades de lenguaje que requieran en determinado momento. En cuanto a sus características, la clase invertida en la asignatura de lengua inglesa de secundaria debe entenderse bajo las
premisas de lo que se entiende como aprendizaje efectivo, que será explicado con detenimiento en la siguiente diapositiva. Atiende a una base constructivista, ya que el conocimiento es construido activamente por los alumnos, que no solo deben ser alentados, motivados, sino también deben ser guiados para aprender de manera relajada y natural. A lo largo de todo el proceso de adquisición del lenguaje, los discentes deben adquirir experiencia y modificar sus conocimientos. El aprendizaje debe ser algo más natural que artificial. Me gustaría también hacer referencia al acrónimo FLIP, donde F corresponde a un entorno flexible, L a la cultura de aprendizaje, I al contenido intencional y P al educador o profesional. Para concluir, destaco una de las características más importantes que subyacen del uso del aula invertida: la atención a la diversidad. Esta permite no solo que el discente se amolde a sus propios ritmos de aprendizaje, sino que también ayuda a controlar el trabajo de sus estudiantes que tienen dificultades, con lo que así puedan tener destrezas en el idioma. Existe y exige un compromiso total por parte del estudiante y, a su vez, ayuda al docente para dar feedback en tiempo real y dentro del aula. Concluyo este segundo punto de esta presentación mencionando algunas de las herramientas que hacen del aula invertida algo sumamente interesante para el alumnado y los docentes, como son las herramientas que muestran el uso del móvil en las aulas, que es motivador por su accesibilidad, facilita el trabajo en grupo y es un dispositivo familiar para el alumnado, y el uso de las herramientas sociales, muy atractivo en esta sociedad y que ofrece un sinfín de posibilidades. Comienzo ahora con la parte del análisis y la discusión del tema. Para empezar, y como decía anteriormente, voy a dar un breve resumen de las características presentes en las clases del siglo XXI. Para empezar, la educación debe ser centrada en el alumno y utilizar dispositivos informáticos para lograr un aprendizaje activo que atienda a la diversidad en un ambiente que invite. El alumnado debe ser consciente de que forma una parte esencial en su proceso de enseñanza-aprendizaje y debe respetar a sus compañeros y al docente. Debe ser, por consiguiente, responsable de su propio aprendizaje y obtendrá a través del aula invertida una evaluación completa mediante aprendizaje colaborativo. Es por eso que me gustaría resumir estas 10 características con una frase que he creado a partir de las mismas. El discente realiza mediante TAC su propio aprendizaje que atiende a sus necesidades en cualquier lugar de su agrado, siendo consciente de que su docente es un guía y que solo él mismo, como discente, es responsable de crecer y reflexionar sobre sus resultados, apoyado por su comunidad de aprendizaje. Teniendo en cuenta estas premisas, me pregunté si los docentes tenían un conocimiento claro sobre lo que implicaba utilizar el uso del aula invertida en las clases de educación secundaria. Encontré entonces una distinción entre tres tipos de profesores, en la que los primeros lo utilizaban ya que eran instados por sus compañeros a utilizar las TIC dentro del aula. En segundo lugar estaban los profesores que yo llamo a la moda, y son aquellos que los utilizan pues porque está de moda y normalmente lo utilizan de manera incorrecta. Y en último lugar estarían los profesores renovados, que son aquellos que aplican el método tras un cambio en la dirección del centro. Tenemos que darnos cuenta que todo esto está planteado para utilizarse en institutos de secundaria, con lo que entraría dentro de una metodología mixta o blended learning. A lo que me llevó a pensar si en la asignatura de inglés podría adaptarse correctamente el aprendizaje dentro de modelos como el del aula invertida. Para ello, investigué las 3 posibles dimensiones de interacción que se tendrían en cuenta dentro del aula de inglés, y aparecieron la interacción textual, la social y la tecnológica. La textual requiere la comprensión lectora y la producción escrita. La social está basada en la zona de aproximación de Vygotsky para que el alumnado desarrolle estrategias de aprendizaje social, y la tecnológica, donde debe existir interacción a través de la tecnología y poder favorecer la presencia de materiales realia dentro del aula. Estas son algunas de las herramientas que facilitarían estas interacciones dentro de las habilidades orales y las habilidades escritas de la lengua inglesa. Antes de concluir, me gustaría daros unas posibles líneas de trabajo que se podrían realizar a partir de estas premisas que yo os he dado a lo largo de esta presentación. La primera de ellas tiene que ver con el aprendizaje móvil, ya que es un tema que actualmente divide a los profesores españoles.
La segunda tiene que ver con una posible inmersión lingüística tecnológica, entendiéndose como la posibilidad que los estudiantes de inglés pudiesen estar en contacto con el inglés 24/7 a partir del aula invertida. Y la tercera tiene que ver con la manera en la que nos comunicamos a diario y la diferencia entre la vida real y la vida que los estudiantes viven en los centros educativos. Finalizo esta presentación resaltando unas conclusiones finales sobre el uso e implementación del aula invertida en las lenguas de inglés. Por una parte, durante estos minutos se ha dado buena cuenta de los beneficios del uso de las TAC en las clases. La motivación aumentará el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje en buena medida por los recursos que nos ofrece Internet. Además, fomenta la interacción y el acceso a un material variado, no sin descuidar algo sumamente importante en el aprendizaje de idiomas, como es la autonomía por parte del discente. Muchas gracias por vuestra atención y contestaré a las preguntas que se me propongan en la sección de defensa, agradeciendo comentarios sobre mi presentación. Un saludo.